¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:30 en punto en la República Argentina. Hasta la hora 23 hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo para hablar de temas de Entre Ríos, como así también de Santa Fe, porque llegamos a toda la provincia de Entre Ríos y a varias localidades de aquí de la zona. ¿Cómo andan los muchachos? Connie. ¿Cómo va, Daniel? Bueno, ¿Qué ¿cómo tal? Buenas andamos? noches. Bien. Preocupante Encantado, el caso ese que vas a tratar hoy, ¿no? Sí, más preocupante y espeluznante. Yo creo que el término es espeluznante. Vos sabés que hoy pensaba, cuando estamos hablando del crimen de un chiquito de 12 años, 12 que se años. llama Diego Román, sobre el que no hay ningún detenido todavía hasta ahora. Pero estaba pensando lo difícil que es poner en palabras lo que vamos a contar. Es muy difícil definir con palabras lo que vamos a contar. Bien, vamos a hablar también aquí del día después del caso Carmelitas Descalzas, donde se conoció la semana pasada la condena del tribunal a la hermana Luisa Toledo, porque esperamos de que haya un antes y un después, porque en el medio hay víctimas que sufrieron mucho y por allí tenemos dudas si no hay otras que también están en situaciones parecidas. Por eso esperemos que esta resolución del tribunal, que es histórica, sea también un llamado de atención muy fuerte, no solo para la congregación de Hermanitas Descalzas de Nogoyá, porque uno no tiene nada en contra de las diferentes congregaciones religiosas, pero lo que sucedió en el convento de aquí, en no más de 100 kilómetros de Paraná, fue muy grave, dejó muchas secuelas, y es bueno que esto sea una advertencia, porque hay otros conventos en el país, de otras congregaciones, donde no sé si no pasan cosas parecidas. Uno ha hablado con muchas religiosas en estos últimos años que contaron, que a uno que han contado cosas muy, muy preocupantes y dolorosas. Y por eso insistimos en que sea un llamado de atención para las autoridades religiosas actuales, como así también para el arzobispo de Paraná, Monseñor Puigari, porque no se hizo cargo de la situación que le habían advertido en diferentes instancias de lo que sucedía realmente en el convento. Garro, ¿cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Usted trae un tema que es de Gualeguaychú, pero que se ramifica o se traslada a toda la provincia. A toda la provincia. Es un problema que se ha naturalizado y es la potabilización del agua, generalmente de río, se potabiliza con aluminio y ese desecho vuelve al río, con aluminio obviamente, y pasa en todas las plantas potabilizadoras de la provincia. Bien, esto es Cuestión de Fondo. Antonella, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Esta noche en Cuestión de Fondo, un crimen cruel, el espanto al desnudo. El homicidio de un niño de 12 años en la localidad de Recreo conmocionó a todo el país. Diego Román fue asesinado y descuartizado. En instantes, los detalles del crimen y la investigación. Los desechos del agua. La planta potabilizadora de Gualeguaychú despide sin tratar unas 30 toneladas anuales de aluminio al río. Hoy, en un informe especial, te contamos qué dice la ley y mostramos el costo ambiental de potabilizar el agua. Carmelitas Descalzas, torturas y perversión dentro del convento. Tras la condena a la Madre Superiora, habló el fiscal que inició la investigación. Habló de los allanamientos, de la perversa figura de Luisa Toledo, de los castigos excesivos y del rol de Monseñor Puigari. Bien, y si la gente se quiere comunicar con nosotros, Antonella. Estamos en las redes sociales, en Facebook, Cuestión de Fondo, en Instagram, @Cuestión de Fondo con un 2 al final y en Twitter, @Cuestión de Fondo 2. Nuestro WhatsApp, 3435-057-153. Insistimos y agradecemos a todos aquellos que se van comunicando, que nos van trasladando temas que la producción de nuestro programa
se va ocupando para que encaremos las diferentes investigaciones periodísticas. Luciano, el tema de los desechos del agua. Bien. Adelante. Aproximadamente entre un 5 y un 8% del agua que se potabiliza es desecho. Esa agua es tomada por las plantas potabilizadoras del río, son tratadas en las plantas y a partir de ahí, tras la aplicación de un producto que deriva del aluminio, se va haciendo más pesado la parte que no es consumible del agua, esto dicho de una manera más cotidiana, y queda en el fondo con barros. La planta potabilizadora de Gualeguaychú, como tantas otras de la provincia, desemboca en el canal Clavarino, que está por el centro de la ciudad, recorre el centro de la ciudad y termina desembocando nuevamente en el arroyo Gaitán, que luego va al río Gualeguaychú. Fácil, muy fácil es detectar estos restos de aluminios en el arroyo Gaitán. Se ven claramente y los vamos a ver en este informe que hemos preparado, que hemos hablado con no solo con las autoridades municipales que reconocen que están trabajando y tratando de hacer lo posible para que esto no suceda, pero que es una problemática que se da en todos lados. Lo cierto es que como mínimo anualmente se derivan al río Gualeguaychú unas 30 toneladas de aluminio de la planta potabilizadora. 30 toneladas. 30 toneladas. Además, párrafo aparte, es un negocio millonario la venta del clorhidrato de aluminio a las plantas potabilizadoras. Se han dividido las empresas que lo venden y ninguna entra en el territorio de las otras. Entonces tienen vía libre en las licitaciones. Son licitaciones que generalmente superan los 6,5 millones de pesos cada licitación de carbohidrato de aluminio. Pero vemos la primera parte donde el titular de Obras Sanitarias de Gualeguaychú, el ingeniero Iván Matiatis, nos explicaba cómo es el proceso y después, en una forma muy sencilla, el bromatólogo Francisco Procura nos hace un ejemplo de cómo pasa el agua desde que llega del río a la planta potabilizadora y cómo son los procesos, para después nosotros contarles en dónde intercede el aluminio que después desemboca al río Gualeguaychú. La planta potabilizadora que tenemos acá en Gualeguaychú es una planta de tratamiento del tipo convencional. Nosotros tomamos el agua cruda del río, lo que se hace es agregarle sales de aluminio, que es el coagulante que se utiliza para este tipo de plantas, que lo que hace es desestabilizar esos coloides que vienen en el río, que no sedimentan, los une, los aglomera en una partícula más pesada, pasa de los floculadores a los sedimentadores, donde esa partícula más pesada decanta, luego pasa por los filtros, se clora, pasa a una cisterna donde tiene un tiempo de retención adecuado para después rebombearlo a la red, ¿no? Aproximadamente un 98%, 95% es lo que se potabiliza, digamos. Tenés entre un 1 y un 5% de pérdidas en el proceso. Esas pérdidas pueden ser por lavado, por sedimentación propia del agua, de la materia prima, digamos, pero el resto es agua que se potabiliza y que pasa a la red, a la casa de todos nuestros vecinos. Y sobre los desechos del agua, una vez que se le agregan esas sales de aluminio, queda formada una especie de barro, que ese barro es desechado por el canal Clavarino y después al arroyo Gaitán, ¿es así? Sí, digamos, en realidad se obtiene un subproducto, a partir del agua se obtiene un subproducto que es ese flóculo que venía dentro del agua cruda del río. Esos, en realidad no flóculo, ese coloide se termina de aglomerar en un flóculo y sedimenta. O sea, ¿qué quiere decir? Las arcillas y todo ese tipo de cuestiones que vienen dentro del agua cruda, las aglomeramos a partir de la adición de este producto y eso sedimenta y bueno, se vuelve al cauce. ¿Y en qué porcentaje se utiliza el aluminio? Porque hay que decir que las sales no son 100% de aluminio, sino tienen un porcentaje. Bueno, eso va a depender del tipo de producto. En este momento nosotros estamos trabajando con un policloruro de aluminio, que eso puede tener diferentes porcentajes de óxidos útiles, del 18%. Ese desecho que llega al arroyo y después al río, ¿qué perjuicios tiene? Bueno, en principio cabe destacar que el aluminio es el metal más común que hay en la corteza terrestre. Es el tercer elemento que existe en todo el mundo, digamos, y no está catalogado como un residuo peligroso.
no está catalogado ni por la ley 24051, ni siquiera está catalogado por las agencias de toxicología de Estados Unidos o la EPA, por ejemplo. No hay ninguna legislación por sobre el aluminio. Se lo considera en principio inocuo y bueno, eso es lo que está establecido dentro de las legislaciones. ¿Y de ese desecho se puede hacer un tratamiento o siempre o todas las plantas potabilizadoras de agua lo terminan largando al río? Bueno, actualmente hay una sola planta en Latinoamérica, de lo que tengo conocimiento y lo que averigüé también, que es la planta de Suquía, Córdoba, que se dedica a el secado de estos barros de tratamiento. Hay otras, digamos, ahora en Concordia tienen pensado, digamos, la nueva planta tienen pensado incorporar una planta de secado de barros de potabilización y nosotros no lo descartamos. De todas maneras, lo que estamos haciendo un trabajo, nos comunicamos con la gente de CENEA, que está utilizando, en realidad está analizando la reutilización de los barros para la recuperación del aluminio. Que eso se puede volver a utilizar como producto dentro de la planta potabilizadora, ¿no? Sí, lo que estamos viendo acá es una representación a escala de lo que sucede en la planta. Es decir, en la planta ocurre más o menos en promedio 1 millón de litros hora y acá nosotros lo llevamos a escala de 1 litro. Es decir, lo que hacemos nosotros es simular el proceso de potabilización mediante la ayuda de este test, que es test de la jarra o Jar test. Estas paletas simulan el proceso de agitación. Es decir, en una primera etapa ocurre la agitación violenta, donde entran en contacto el agua del río, nuestra materia prima, con los coagulantes y los productos químicos que se agregan. Luego se procede a una agitación más lenta y luego se quita la agitación, que sería la etapa de sedimentación, que es lo que estamos viendo ahí, que lentamente el floc que se formó va decantando. Luego de un tiempo ese floc sedimenta y por encima tenemos el agua translúcida, digamos. Acá ya tiene los procesos químicos, digamos, ya tiene el aluminio. Exactamente, ya tiene los productos químicos agregados que permiten la formación de ese floc que vemos en suspensión. Esto es lo que produce, digamos, que la parte de los barros vaya abajo. Claro, lo que hace el producto es desestabiliza la partícula coloidal, que de otra forma no podríamos desestabilizar, le quedaría como esa turbiedad que se ve en el agua. Este producto químico desestabiliza esa partícula, formando los pequeños flocs que se ven ahí, y gracias a que aumenta el peso específico de la partícula, va hacia el fondo. Si esto esperamos un ratito, unos 5 minutos, vamos a ver cómo se separan en 2 fases. Es decir, por encima. Marcada bien el agua y claro, el agua clarificada, digamos, y el sedimento en el fondo. Que es lo que ocurre en planta, digamos. Esto, como digo, simula el proceso que ocurre allá en la planta y representa cómo es. Insisto con la situación, es un problema que se ha naturalizado en todas las plantas potabilizadoras de la provincia. Recién Concordia va a ser la primera planta para tratar los barros, los desechos del agua potable, que es entre un 5 y un 8% que se desecha. ¿Cómo calculamos, por las dudas, para tener en cuenta la cantidad de aluminio? Por año se han hecho las últimas 2 licitaciones que figuran en la página oficial del municipio, que son del año 2017 y 2018, hablan de la compra de cloruro y aluminio. A partir de ahí, ese cloruro de aluminio puede tener diferentes porcentajes de aluminio y a partir de ahí sacamos la cantidad de toneladas que se utilizan para potabilizar el agua y que luego son desechadas al río Gualeguaychú. Hablamos también con José Dorati, que es secretario de extensión de la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú, donde nos comenta cuál es el proceso y tiene una visión que no es la oficial, donde habla de los perjuicios que puede traer el aluminio y de qué manera se comporta dentro del río y luego que llega al río. Lo vemos a José Dorati. Los barros derivados del proceso de potabilización son barros muy característicos porque, como ustedes ya saben, se utilizan compuestos que contienen aluminio, que justamente por sus propiedades químicas nos permiten separar la materia orgánica del agua natural, y eso precipita y después se genera un desecho. Esos barros derivados de ese proceso son, para que la gente nos entienda, son unos barros característicos gelatinosos que están preparados químicamente para sedimentar. Es decir, que cuando encuentran un cauce de agua más tranquilo o cuando hayan ahí un remanso, digamos, alguna curva en los arroyos, en los ríos, generalmente se depositan
y se mantienen ahí. Uno puede ver, digamos, ese comportamiento, uno les arroja una piedra, por ejemplo, y se desarma ese cúmulo, digamos, aparente y se vuelve a precipitar. De pronto aparece un mayor movimiento del agua y esos barros se vuelven a agitar y así van permanentemente siendo arrastrados y se van sedimentando en distintas zonas de los cursos de agua. En general esto es una problemática histórica que no es solamente de nuestra ciudad ni de nuestra región, es una problemática de todo el país y del mundo. Ha habido muchísimas investigaciones en relación a esto y muchísimas propuestas, pero que cada una de ellas tiene una dificultad de aplicación y de implementación y ciertos costos para llevarse adelante. Hay diversos tratamientos que se pueden hacer y se debieran hacer porque es una industria más que genera también un efluente. Solamente que tiene la característica que es la producción de un líquido vital, digamos, necesario para la vida de todos nosotros. Entonces, históricamente se ha primado por ahí la necesidad de producir agua, de que toda la comunidad tenga agua potable, y este producto secundario de esta producción, de este efluente, no ha sido tan atendido, no ha sido considerado para su tratamiento, y que debe serlo porque hace aportes de elementos extraños a la naturaleza y tiene una carga de materia orgánica y de materia inorgánica importante que le demandan un esfuerzo al ecosistema, digamos, para degradarse a lo largo del tiempo. Pero sí, digamos, es un efluente como otros tantos, con características propias, y no tiene las características de lo que habitualmente uno denomina un metal pesado, no estamos hablando de eso, pero sí es un efluente de un nivel medio, podríamos decir, a considerar, a tener en cuenta y tratar, sobre todo por los volúmenes de este efluente que se generan, que se estima, dependiendo, sin hablar puntualmente de la planta local, pero más o menos entre un 8 y un 10% de la producción de agua diaria, en general, es el desecho. Y si saquemos que es una planta de agua potabilizadora municipal, si esto fuera una planta privada, ¿estos desechos estarían dentro de los parámetros permitidos? Bueno, nosotros no tenemos por ahí información concreta de análisis de ese efluente en lo cotidiano, pero en general este tipo de desechos tiene una alta demanda química de oxígeno, los parámetros que conocemos como DQO, y una demanda moderada de bioquímica de oxígeno, DBO, independientemente del contenido de aluminio, que algunas reglamentaciones lo consideran, otras no. Si uno estimativamente analiza esto, considerando el volcado en un arroyo, para la legislación de la provincia, muy probablemente esté por encima de los valores admitidos. Algunos puntos a tener en cuenta. La ley no prohíbe específicamente el aluminio, pero sí es un metal de los no más peligrosos, pero se trata de un desecho. Lo que se plantea acá es si la planta potabilizadora fuera de un privado, no podría largar los desechos sin tratar al río directamente como lo hace por el canal Clavarino, que luego desemboca al arroyo Gaitán y luego al río Gualeguaychú. Pero vemos una placa con algunos datos a tener en cuenta. Según lo decía la licitación 16 del año 2018, la municipalidad adquirió 450 toneladas de cloruro de aluminio, que esto tiene un 18% de óxidos útiles de aluminio. Se estima, según nos decía el titular de Obras Sanitarias, que se hace entre 2 y 3 compras anuales de este producto. La planta potabiliza 1 millón de litros por hora y entre el 5 y el 8% son desechos que son directamente evacuados al canal Clavarino sin tratar. Y los barros de la planta van por el canal Clavarino, como los veíamos en las imágenes, se podía ver claramente en el arroyo Gaitán la diferencia que había entre el curso del agua y la zona donde quedaban estancados los barros.
Desde Obras Sanitarias nos dicen que ellos han hecho análisis, que los análisis les dan bien el DBO y el DQBO. La situación es que los análisis no se hacen sobre los barros, se hace siempre sobre el agua, sobre la desembocadura del arroyo al río. No hay riesgo de contaminación en el agua potable, digo que es lo En el agua potable no. No, bueno, no, se evacúa el río, pero el río después esa agua se vuelve a tomar para potabilizar. ¿Y en el río qué consecuencias ocasiona? Bueno, hay Mortandad de acumulación. peces. Hay acumulación, no está entre los metales más peligrosos, está en pleno estudio cuáles son los riesgos a la salud humana del aluminio, que es el metal que predomina en todo el planeta Tierra. Algunos lo relacionan directamente con el Alzheimer, pero lo que sucede aquí es, por ejemplo, un debate que se está dando en Gualeguaychú ahora es si se draga o no el río Gualeguaychú. Lo que se especula que en el momento que se drague el río, toda esa sedimentación de aluminio y de arena que ha provocado que, por ejemplo, la boca del río Gualeguaychú tenga apenas poco más de 1,5 metros, debe estar acumulada entre la arena y el aluminio. Entonces, cuando se drague van a saltar en los análisis que se hagan, lo cual trae un conflicto ambiental muy serio, porque obviamente que la pastera Botnia se va a agarrar a esos exámenes que se hagan cuando se drague el río y se va a revolver el río y va a aparecer de todo tipo de metales, no solo que desecha la planta potabilizadora, sino también los pesticidas y diferentes cosas que desembocan todo al río Gualeguaychú. El río Gualeguaychú es un gran receptor de diferentes arroyos y de diferentes campos que todos desembocan en el río, y seguramente cuando sean los análisis de este tipo van a saltar. Cuando se drague, los sedimentos se renueven o se muevan, va a saltar este tipo de metales como el aluminio. Bueno, así que un llamado de atención entonces para varios municipios, digamos, ¿no? Sin duda. Antes de entrar en el informe siguiente, un saludo muy especial a Fabricio Bovier, un querido amigo, colega de Viale, que estaba con un problemita de salud, pero se va recuperando, digamos, ¿no? Pero fue un susto que pasaron en la familia. Nos metemos en un tema del narcotráfico, porque a veces pasan algunos hechos que siguen de largo, ¿no? En el informe vamos a ver la historia de un personaje de Paraná que desarrolló sus negocios con el narcotráfico en la capital entrerriana, sin que nadie se enterara de la policía de Entre Ríos, por ejemplo, o de otras fuerzas, porque fue investigado por las justicias de Santa Fe, no por gente de Entre Ríos, pese a que se movía a la vista de todo el mundo. Los principales negocios los hizo en Rosario, en Santa Fe y en Paraná. Pero para los sabuesos de esta provincia era un desconocido y movía mucha mercadería. A ver el informe. Nadie sabe explicar muy bien cómo fue que creció en el mundo del narcotráfico de Paraná y Santa Fe sin que se enteraran los investigadores policiales de la zona. Germán Ezequiel Velázquez es paranaense y hace ya varios años que está vinculado al negocio de la droga, aunque ahora se encuentra prófugo de la justicia santafesina. En septiembre del 2013, Velázquez tenía 28 años y fue detenido en Santa Fe junto a Milton Damario, acusado por el crimen de Claudio Pájaro Cantero, el líder de Los Monos, la organización narco que decidía la vida y la muerte en Rosario y sus alrededores. Pero Damario logró la absolución por falta de pruebas. La vez que lo detuvieron en ese 2013, Damario reconoció que estuvo escondido en Paraná, al parecer en el camping de La Toma, y para ello se valió de la apoyatura logística del paranaense. Velázquez era el que escondía y proveía de cocaína en Paraná a Milton Damario, que era de la banda de Pollo Bassi, el que estaba encargado en mayo de 2013 del crimen del líder de Los Monos, Pájaro Cantero. Después del asesinato, Damario se fue a Paraná y estuvo hasta septiembre de ese año. Lo detuvieron en Santo Tomé en ese mes con Velázquez. Milton Damario fue preso a Coronda, pero a Velázquez no lo pudieron detener por mucho tiempo más porque no tenía causa en esa instancia. Velázquez a la vez le siguió proveyendo cocaína a la familia de Milton. Las hermanas de este sicario movían droga desde un departamento en calle Gaboto, en la zona sur de Rosario. El mencionado narco entrerriano nunca se alejó de la actividad, aunque nadie lo detectó en la policía de la provincia. De hecho, su nombre
en el organismo de toxicología que lidera el comisario Lucio Villalba no existe. Tampoco hay registros en toda la repartición, lo que no deja de ser extraño y sorprendente por el nivel de operatividad de Velázquez para distribuir tanto marihuana como cocaína proveniente de Paraguay a través de un negociante de Clorinda, en la provincia de Formosa, que terminaba vendiéndose en la capital entrerriana, pero también en Santa Fe y Rosario. Según pudo determinar Cuestión de Fondo, Velázquez se instaló a mediados de 2017 en 2 viviendas casi contiguas a escasas cuadras de la plaza principal de Paraná. Primero alquiló a una conocida inmobiliaria también céntrica una casa en calle Pellegrini 417, incluido su garaje, y esperó paciente a que terminaran las remodelaciones que encargó para irse a vivir luego a la parte superior de Pellegrini 405. Hizo instalar varios equipos de aire acondicionado y se ocupó de modernizar cada uno de los espacios con costosas pantallas de TV y tecnología. La primera vivienda mencionada era su residencia oficial, pero allí nunca lo iban a encontrar y fue parte de su estrategia también. Incluso le anticipó al dueño, un conocido escribano de Paraná, que en los meses siguientes iba a realizar una importante propuesta económica para adquirir los 2 inmuebles. En el barrio se vendió como un importante empresario constructor, pero con desarrollo en la provincia de Santa Fe, que nadie se ocupó de confirmar. Se movía con una camioneta Toyota modelo 2019 y su mujer tenía una moderna Honda CR-V. Lo único que resultaba extraño en el barrio era el continuo movimiento de remises, en especial en horas de la mañana. Llegaba, bajaba alguien y a los pocos minutos salían con algún paquete no determinado. Era su forma de proveer a determinados barrios de Paraná, en especial después de la caída de varios de los jefes del narcotráfico, como Gustavo Petaco Barrientos, Elvio Gonzalo Caudana o Daniel Tavicelis. Velázquez pasó a ser el proveedor clave del santafesino Luis Paz, un poderoso empresario rosarino vinculado al negocio del boxeo y al narcotráfico, cuyo hijo Martín fue asesinado por 2 sicarios en 2012 en pleno centro de Rosario. El mano derecha de Paz era el arquitecto santafesino Andrés Fernando Cartelli. El año pasado, la Policía Federal de Santa Fe los venía siguiendo por orden del juez federal número 2 de dicha capital, Walter Rodríguez, a raíz de 2 operaciones en las que los 3 personajes mencionados habían participado. Siempre el proveedor era el paranaense Velázquez, cuyos movimientos en esta capital tampoco pudieron ser determinados por personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, pese a que toda su dotación se instaló en una inmensa casona de Montevideo y Pellegrini, a no más de 70 metros de las viviendas alquiladas por el narco entrerriano. Fueron los sabuesos santafesinos los que detectaron una reunión de Paz, Cartelli y Velázquez en la estación de servicio Action, ubicada en la entrada del supermercado Walmart frente a Barrio El Pozo, en la vecina capital. El encuentro fue el 12 de noviembre del 2018. Allí Velázquez llegó de Paraná con otros 2 individuos del negocio narco que nunca fueron identificados, pero estaba claro que eran de esta capital. A los pocos días, exactamente el 11 de diciembre, apareció una camioneta en la puerta del arquitecto Cartelli con casi 150 kilogramos de marihuana que debía ser distribuida. La Policía Federal la encontró un día después de las detenciones de Paz y Cartelli, a quienes venían haciendo escuchas telefónicas, al igual que a Velázquez. Los investigadores también descubrieron que la camioneta Honda CR-V a nombre de la esposa de Velázquez, Marianela Blanco, tenía una tarjeta azul para conducir asignada a Luis Alberto Paz. Cartelli y Paz quedaron detenidos después de casi 30 allanamientos realizados. A Velázquez nunca lo pudieron encontrar en sus domicilios de calle Pellegrini, ni en una residencia que estaba en la mira, ubicada en Las Burracas y Los Jazmines. Los investigadores allanaron los lugares de calle Pellegrini, los revisaron de punta a punta y hasta abrieron a martillazos algunos lugares internos que consideraban podían ser espacios camuflados. Solamente se llevaron cerca de $3.000, una notebook y documentación variada. El 28 de mayo se ordenó la detención de Velázquez, pero nunca apareció. Por eso fue que, a mediados del mes pasado, se dispuso su rebeldía y la captura internacional. El paranaense narco ahora aparece en los registros de Interpol, pero nadie sabe de su paradero. Bueno, el auténtico se le escapó la tortuga a los muchachos de acá, ¿no?
permitime decir, o en todo caso cuestionar algunas cuestiones, viniendo de una provincia donde el narcotráfico, digamos, ha caracterizado, sobre todo en Rosario, y ha estigmatizado a la provincia. A mí me llama poderosamente la atención que con tantos elementos, con tantas certezas sobre dónde estuvo, pero en además, tanta cercanía. Además, Connie, o sea, este tipo, Velázquez, apareció en escena no ahora, en el 2013. En el desde 2000, el estamos hablando de 6 2013. años. 6 años. Está en el negocio. Pero Paz está detenido, digamos, lo encontraron en Santa Fe, en un lugar bastante cómodo. Canteri está detenido. En general, todos los nombres que mencionás en el informe están detenidos. Sí, sí. La pregunta es por qué Velázquez Se le fugó. Se les fugó y además tuvo la comodidad de permanecer en Paraná con ese nivel de protección. A 4 cuadras de la Plaza 1 de Mayo. Sí, y evidentemente muy cómodo. Y ¿no? a 70 metros, insisto, desde las ventanas del primer piso de investigaciones, pues, se puede ver las dos casas de Velázquez, de la ventana. Bueno, primera pausa, ya volvemos. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.